En octubre de 1992, en la ladera del Annapurna, una de las montañas más peligrosas del mundo, donde muere 1 de cada 3 alpinistas, se desarrollará uno de los dramas más estremecedores de la historia del alpinismo. 2 franceses se encontrarán en una trampa mortal a 7.300 metros de altitud, donde cualquier error significa la muerte instantánea. Cuando la esperanza de rescate se desvanece y las posibilidades de supervivencia son casi nulas, uno de ellos hará algo tan increíble que incluso 30 años después, los alpinistas hablan de ello con un estremecimiento en la voz. Lo que sucederá en esta montaña pondrá patas arriba todas las nociones de las posibilidades humanas. A más de 8.000 metros sobre el nivel del mar se alza el Annapurna Pripyat, uno de los 8.000 más peligrosos del mundo. Su casi escarpada cara sur, de unos 2.500 metros, se considera un auténtico desafío incluso para los escaladores más experimentados. Esta montaña se ha ganado una sombría fama. 1 de cada 3 personas que intenta conquistar su cima muere. En octubre de 1992, nadie había conseguido hacer una nueva ruta por la cara sur con un estilo fácil y rápido, sin campamentos intermedios ni apoyo adicional. Octubre en el Himalaya es una época especial. La estación de los monzones, cuando las fuertes lluvias azotan la región, ha terminado y las duras tormentas invernales aún no han comenzado. En esta época del año, el tiempo suele ser más estable, lo que ofrece a los alpinistas la posibilidad de ascender con éxito. Sin embargo, incluso en esta época el tiempo es impredecible. Repentinas nevadas y vientos borrascosos pueden azotar las laderas en cuestión de horas. La cara sur es un terreno complejo de hielo escarpado, acantilados escarpados y cornisas salientes. Durante el día, el sol calienta las capas superiores de nieve y hielo, provocando desprendimientos de rocas y avalanchas, mientras que por la noche la temperatura desciende hasta los 30 grados centígrados. Hay 2 enfoques principales para escalar las montañas más altas del mundo. La clásica, cuando los alpinistas instalan varios campamentos a distintas altitudes, llevan allí botellas de oxígeno, comida y equipo, y los guías de montaña locales, los sherpas, les ayudan en ello. Y más complicado y arriesgado es el estilo alpino. Aquí todo se basa en la velocidad y la ligereza. 2 o 3 alpinistas llevan consigo un mínimo de comida y equipo y escalan sin apoyo adicional ni oxígeno. Es la forma más limpia, pero también la más peligrosa de conquistar la cumbre. Cada gramo extra de equipo puede ser decisivo entre la vida y la muerte, y cualquier error a semejante altura es fatal. Pierre Vegan no parecía la imagen típica de un intrépido conquistador de montañas. A sus 41 años, este tranquilo y reflexivo ingeniero mecánico de Grenoble, Francia, era más bien un profesor universitario. Con un doctorado y trabajando como experto en avalanchas, aportaba un enfoque científico a cada escalada. Para él, las montañas eran algo más que un reto deportivo. Se convirtieron en una filosofía de vida. En 1992, Wegen ya había escalado 5 montañas de más de 8.000 metros, incluido el legendario K2. Solo hay 14 montañas de este tipo en el mundo, y se consideran la meta máxima del alpinismo. Esta lista de logros y su experiencia única le convirtieron en uno de los alpinistas franceses más fuertes del Himalaya. Vivía en un pequeño pueblo al pie de los Alpes con su esposa Annie, plenamente dedicado a las montañas y a la búsqueda de las rutas más difíciles. Su compañero, Jean-Christophe Lafay, de 27 años, representaba una nueva generación del alpinismo francés. Originario de Gap, una pequeña localidad de los Alpes franceses, practicaba la escalada desde la infancia y no tardó en obtener resultados sobresalientes. Lafay podía escalar las rutas de roca más difíciles que solo unos pocos en el mundo podían hacer, pero su principal ventaja era su increíble resistencia. Podía trabajar durante horas en acantilados escarpados sin perder la concentración. A pesar de su experiencia en los Alpes, donde trabajó como guía de montaña, Lafay nunca había estado en el Himalaya. Para él, esta expedición iba a ser su billete de entrada al alpinismo de gran altitud.
Se conocieron a principios de 1992 en una prestigiosa ceremonia de entrega de premios de alpinismo en París. Beguin, que recibía el premio a las ascensiones al Himalaya, se fijó en el joven alpinista, cuyos logros en los Alpes eran impresionantes por su tecnicismo. Vio en Lafay a alguien que podía ser el compañero perfecto para una escalada técnica difícil. Les unía un deseo común de alpinismo puro, sin el uso de oxígeno suplementario ni numerosos apoyos. Como dijo el propio Wegen, en la montaña no solo cuenta la fuerza, sino también la capacidad de pensar. Y Lafay añadió una perspectiva fresca y una tenacidad increíble. Nadie podía imaginar entonces que esta asociación, que parecía la combinación perfecta de experiencia y juventud, acabaría en una de las historias más dramáticas de la historia del alpinismo. Wegen y Lafay pasaron 2 semanas en el campo base, a 4.200 metros, para aclimatarse y acostumbrar gradualmente sus cuerpos a la altitud. Cada día subían más y más alto y luego volvían a descender para pasar la noche, una táctica que permite al cuerpo adaptarse al aire enrarecido. Aquí, al pie de la montaña, escrutaron la ruta con prismáticos, tomando nota de cada tramo potencialmente peligroso. La cara sur de la Annapurna se abría ante ellos en todo su esplendor. Escarpadas laderas de hielo por debajo, abruptos acantilados cubiertos de hielo por encima y cornisas de nieve colgantes en la cima. A diferencia de las expediciones convencionales, en las que los escaladores utilizan kilómetros de cuerda para organizar los seguros, y la ayuda de los lugareños para transportar sus cargas, Wegen y Lafay decidieron ir ligeros. Todo su equipo cabía en 2 mochilas de 15 kilos cada una. Wegen, al ser el más experimentado, se llevó la mayor parte del equipo técnico: cuerdas, ganchos y lengüetas, dispositivos especiales que se clavan en las rocas, o el hielo para organizar el seguro. Lafay llevaba una tienda de campaña, una tienda ligera de poco más de 1 kilo, algo de comida y equipo general. Planeaban escalar en 4 o 5 días, encontrar una nueva ruta por donde nadie hubiera pasado antes, y descender de vuelta antes de que se les acabaran las provisiones. La ascensión comenzó en los primeros días de octubre de 1992. El primer día fue bien. Subieron hasta una altura de 5.500 metros, superando empinadas pendientes de hielo. Para pasar la noche, abrieron un pequeño espacio en el hielo para instalar una tienda de campaña, lo que los alpinistas llaman vivac. Por la mañana seguimos adelante. Lafay, a pesar de su falta de experiencia a gran altitud, se defendió perfectamente. Sus dotes de escalador resultaron inestimables en los tramos rocosos difíciles. Wegen, por su parte, se abrió camino con confianza, encontrando los pasos más seguros entre el laberinto de grietas y trampas de hielo. Cada día ganaban altura. Al tercer día alcanzaron los 7.000 metros, una altura en la que el aire es tan delgado que cada paso requiere un enorme esfuerzo. Aquí muchos alpinistas empiezan a utilizar botellas de oxígeno, pero Wegen y Lafay escalaron sin ellas. Al atardecer del 4.º día estaban a 7.300 metros. A menos de 800 metros de la cumbre, el éxito parecía cercano, pero fue en ese momento cuando el tiempo, que se había mantenido relativamente estable todos esos días, empezó a cambiar rápidamente. El viento en aumento y los primeros copos de nieve no eran más que presagios de una inminente tormenta que pronto cambiaría para siempre la vida de ambos alpinistas. Las primeras ráfagas de viento a 7.300 metros no causaron mucha preocupación, como suele ocurrir en la montaña. Wegen y Lafay consiguieron montar su pequeña tienda en un estrecho saliente rocoso, apenas suficiente para tumbarse. Pero al anochecer, el viento había arreciado hasta el punto de que las delgadas paredes de la tienda se doblaban bajo su presión y el silbido y el rugido de la tormenta ahogaban las voces de los escaladores. A la mañana siguiente, la situación había empeorado. La visibilidad se redujo a unos pocos metros debido al velo de nieve. La temperatura bajó a 30 grados y las ráfagas de viento alcanzaron los 80 kilómetros por hora. En tales condiciones, habría sido suicida continuar el ascenso.
Begin y Lafay decidieron esperar a que mejorara el tiempo, una práctica habitual en las ascensiones de gran altitud. Los 2 días siguientes se convirtieron en una auténtica prueba de resistencia humana. Una tienda de campaña un poco más grande que un saco de dormir era su único refugio contra el frío asesino. Se turnaban para dormir, acurrucados unos contra otros en un intento de conservar el preciado calor. Cada vez que tenían que salir al exterior, incluso para cubrir simples necesidades humanas, se convertía en una peligrosa aventura, ya que las ráfagas de viento amenazaban con arrojarlos por la estrecha cornisa. La comida y el agua se distribuían con sumo cuidado. Cada comida consistía en un puñado de alimentos liofilizados o unos trozos de chocolate que había que repartir a lo largo de muchas horas. Para conseguir agua, teníamos que derretir la nieve en un pequeño quemador de gas, lo que llevaba mucho tiempo a semejante altitud. Debido a la escasez de aire, el punto de ebullición era mucho más bajo que en condiciones normales, pero la llama del quemador era insignificante debido a la falta de oxígeno. Cada gota del preciado líquido se distribuyó cuidadosamente entre los escaladores. La tormenta no cesó ni un momento. El rugido del viento era tan ensordecedor que tenían que gritar para oírse incluso en la tienda. Las paredes de su endeble refugio se combaban constantemente bajo la presión de los elementos, amenazando con reventar en cualquier momento. La delgada tienda era la única barrera entre ellos y los 30 grados de temperatura. Las noches eran especialmente aterradoras. La oscuridad y el incesante estruendo de la tormenta creaban una sensación de total alejamiento del mundo. El estrecho saliente rocoso que les servía de vivac se fue cubriendo de nieve. Cada hora, Begin o Lafay tenían que salir para quitar la nieve acumulada, cuyo peso amenazaba con derrumbar su frágil refugio. Cualquier movimiento descuidado podía desencadenar una avalancha. La nieve recién caída se adhería a las empinadas laderas como pólvora, lista para explotar a la menor sacudida. Su situación se complicaba por el completo aislamiento. A diferencia de las expediciones modernas, no disponían de teléfono por satélite ni de previsiones meteorológicas. Solo podían confiar en su experiencia e intuición. Begin, que había pasado mucho tiempo en el Himalaya, se dio cuenta de que si la tormenta se prolongaba, sus posibilidades de supervivencia empezarían a desvanecerse por momentos. Al tercer día de tormenta, los víveres se estaban agotando. Pero lo peor era que la nieve recién caída había cambiado drásticamente el estado de la ruta. Cada centímetro de nieve aumentaba el riesgo de avalanchas, y las rocas heladas se volvían aún más traicioneras. La temperatura seguía bajando, y el viento no solo no amainaba, sino que parecía arreciar aún más. En ese momento, Begin, tras escrutar las condiciones, tomó una decisión que cambiaría el destino de ambos alpinistas para siempre. Debían descender, inmediatamente. La decisión de descender se tomó la mañana del 11 de octubre. Tras 2 días asediados por los elementos, se dieron cuenta de que seguir esperando era como morir. Begin, como el más experimentado, fue el primero. Tuvo que colgar cuerdas para asegurarse en las partes particularmente difíciles del descenso. Lafay permaneció en posición, listo para seguirle. La visibilidad era tan escasa que apenas podían distinguirse a través del espeso velo de nieve. Cada ráfaga de viento amenazaba con hacerles perder el equilibrio. Antes de iniciar el descenso, Begin pasó mucho tiempo eligiendo un punto de aseguramiento. Finalmente, encontró una grieta adecuada en la roca e instaló un friend, un dispositivo mecánico especial con un mecanismo de resorte que se expande dentro de la grieta, firmemente sujeto en ella. En condiciones normales, estos dispositivos pueden soportar el peso de varias personas, y Begin, como escalador experimentado, los ha utilizado miles de veces. Una vez asegurada la cuerda principal al frente, Begin inició un cuidadoso descenso. Lafay vigilaba atentamente cada uno de sus movimientos, sujetando la cuerda de seguridad y preparado en todo momento para frenar la posible caída de su compañero. A pesar de la ventisca, podía distinguir la silueta de Begin descendiendo lentamente por la pared cubierta de nieve. Todo sucedió en cuestión de segundos.
Primero se oyó un crujido espantoso, el sonido que más teme oír todo escalador. No era ni el habitual crujido de la nieve bajo los pies, ni el sonido del viento. LaFay supo de inmediato que algo le había ocurrido a la atadura. Al instante vio la cara de Beggen. Sus miradas se encontraron por última vez, y en los ojos de su compañero se congeló la conciencia de lo inevitable. Amigo, incapaz de soportar la carga, fue arrancado completamente de la grieta helada junto con trozos de roca. Beggen, un experimentado escalador del Himalaya, inició una caída que nada pudo detener. La cuerda que unía a los escaladores serpenteó hacia abajo, llevándose consigo todo el equipo técnico unido a Beggen, las cuerdas principales, los ganchos, los mosquetones, los marcapáginas. En un segundo su figura se desvaneció en la blanca penumbra de la furiosa tormenta. El grito de LaFay se ahogó en el rugido de la tormenta. Sabía que una caída desde semejante altura no dejaba ninguna posibilidad de supervivencia. Su compañero acababa de precipitarse a una cima de más de 1000 metros de profundidad. Durante los primeros minutos, LaFay permaneció inmóvil, incapaz de comprender lo que había ocurrido. Pero la realidad era implacable. Se había quedado solo a 7300 metros de profundidad, prácticamente sin equipo y en condiciones realmente inhóspitas. Durante las horas siguientes a la caída de Beggen, LaFay permaneció en el mismo lugar, intentando comprender lo sucedido y evaluar su situación. Fue entonces cuando se produjo un accidente que, en un instante, redujo drásticamente sus posibilidades de supervivencia. A gran altitud, cuando el sol calienta las capas superiores de la roca, los desprendimientos son frecuentes. A pesar de la ventisca, una de estas rocas había descendido desde algún lugar por encima y golpeó su brazo derecho. Le dio en el antebrazo y LaFay supo enseguida que se lo había roto. El dolor fue tan intenso que no pudo mover el brazo durante varios minutos. La herida fue una complicación grave. LaFay solo podía mover ligeramente los dedos. Pero las manos son la herramienta más importante de un alpinista, sobre todo en el descenso, cuando hay que trabajar con cuerdas, organizar los seguros, agarrarse a las rocas. Ahora tenía que hacerlo todo con una sola mano. Tras perder a su compañero y lesionarse la mano, LaFay se encontró en una situación que para la mayoría de los alpinistas significaría una muerte segura. Disponía de un equipo mínimo, una cuerda fina de 20 metros de longitud, que en condiciones normales solo se utiliza como auxiliar, un mosquetón de seguro y un par de crampones para desplazarse por el hielo. Entre el equipo inusual se encontraban los postes de aluminio de la tienda de campaña, que nunca se destinaron al montañismo. LaFay pasó las primeras 24 horas posteriores a la tragedia en completa inmovilidad. La conmoción por lo ocurrido y el dolor en el brazo le confinaron a su asiento. Pero cuando se quedó sin comida, supo que tenía que descender o moriría congelado en su diminuto refugio a 7300 metros. Para descender, LaFay desarrolló una técnica arriesgada. Con su único brazo sano y sus dientes, clavaba palos de aluminio en el hielo o en las grietas de las rocas. A ellos ataba su fina cuerda y descendía la mitad de su longitud. Luego, subía la cuerda y repetía el proceso. Era un sistema muy poco fiable. Los postes de la tienda no estaban diseñados para soportar semejante carga y podían romperse en cualquier momento. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Durante uno de los descensos, uno de los crampones, unos dispositivos especiales con dientes afilados para caminar sobre hielo, se salió de su bota y voló hacia abajo. Esto significaba que ahora solo tenía un crampón en el pie izquierdo. En el hielo escarpado de la cara sur, una pérdida de este tipo es prácticamente una cuestión de juicio. Es imposible mantenerse en una pendiente de 70 grados con un solo crampón. LaFay continuó su descenso utilizando el único crampón que le quedaba y su mano sana, con la mano derecha apenas agarrada al terreno. Cada metro de descenso podía ser el último. Solo hacía falta un movimiento en falso, un resbalón, para repetir el destino de Beggen. Apretando los dientes contra el dolor, descendió lentamente, dándose cuenta de que no tenía otra opción.
Hacia el final del segundo día de descenso, ocurrió lo que los propios escaladores llamarían más tarde un milagro. Escalando por un estrecho saliente rocoso, Lafay se detuvo para recuperar el aliento. Fue en ese momento cuando su mirada se posó en un pequeño banco de nieve situado en un saliente justo fuera de su camino. Había algo metálico que sobresalía de la masa blanca, reluciente incluso a la tenue luz del día nublado. Al principio no podía creer lo que veía en sus ojos. Las probabilidades de que el gato perdido no hubiera volado al abismo, sino que hubiera acabado aquí, eran mínimas. Acercándose con cautela al hallazgo, Lafay descubrió efectivamente a su gato perdido. Estaba atascado en la nieve blanda que se había acumulado en el saliente rocoso. Si la nieve hubiera sido más dura, habría rebotado y volado hacia abajo. Si el saliente hubiera sido un poco más pequeño, o hubiera estado en otro ángulo, no se habría atascado. Si Lafay hubiera bajado por otro camino, no se habría dado cuenta de su presencia. Todas estas coincidencias se sumaron, dándole una segunda oportunidad. Ahora, con los 2 crampones, podía moverse con mucha más confianza por el hielo escarpado, lo que aumentaba enormemente sus posibilidades de llegar con vida a las secciones inferiores de la pared. Pero aún, le quedaban 3 días de duro descenso, en los que cada metro podía ser el último. El descenso de Lafay por la cara sur de la Annapurna duró 5 días. Con su segundo gato, sus posibilidades eran mejores, pero los peligros le respiraban literalmente en la nuca. Decidió viajar principalmente de noche. Había menos riesgo de desprendimiento en la oscuridad porque el hielo helado sujetaba las rocas con más firmeza. Durante el día, encontraba pequeños salientes donde apoyarse contra la roca. El equipo se iba deteriorando poco a poco. La fina cuerda que utilizaba como seguro se había deshilachado por el roce constante con el hielo y las rocas. En algún momento, Lafay tuvo que abandonarlo. Cada vez le costaba más tirar de la cuerda después de cada descenso. Ahora descendía sin red de seguridad, utilizando únicamente crampones y un piolet. Su brazo roto estaba hinchado y casi inmóvil, y cada roce le producía un dolor agudo. El 4.º día de descenso superó las partes más difíciles de la pared sur. Ahora la pendiente era menos pronunciada, pero había un nuevo peligro. Numerosas grietas en el glaciar, muchas de las cuales estaban ocultas bajo una fina capa de nieve. Un movimiento en falso, y podías caer en un abismo de hielo sin fondo. Al atardecer del 5.º día, el 16 de octubre, un cansado Lafay divisó las tiendas del campamento base de una expedición eslovena que trabajaba en una ruta diferente. Las tiendas naranjas y amarillas brillantes contra la nieve blanca parecían faros de salvación. Estaba tan agotado que ni siquiera podía gritar para llamar la atención. Solo seguía descendiendo lentamente, en dirección a las tiendas, cada paso con gran dificultad. Los escaladores eslovenos fueron los primeros en divisar la figura solitaria en el glaciar. Al principio no daban crédito a lo que veían. Una silueta oscura sobre la ladera blanca avanzaba lentamente en su dirección. Nadie esperaba ver con vida a ninguno de los 2 franceses después de semejante tormenta. La noticia de su desaparición ya había llegado al campamento base. Varios eslovenos corrieron hacia ellos cuando se dieron cuenta de que se trataba de un hombre. Cuando Lafay llegó al campamento, parecía más un fantasma que una persona viva. Tenía la cara ennegrecida por la escarcha y el viento, la ropa hecha jirones contra las rocas y el brazo derecho colgando sin vida a lo largo del cuerpo. Afortunadamente, entre los eslovenos, había un médico que examinó inmediatamente el brazo herido y le administró una inyección anestésica. 5 días sin comer, con un brazo fracturado y una lucha constante por cada metro de descenso, habían agotado por completo las fuerzas del alpinista francés. Pero lo peor ya había pasado. Descendió desde una altura de 700-300 metros hasta el campo base a 400-500 metros, superando una de las rutas más difíciles del Himalaya en condiciones que la mayoría de los expertos consideraban incompatibles con la supervivencia. Este descenso pasará a la historia del alpinismo como uno de los rescates más increíbles. En el campamento base de la expedición eslovena
Comenzó la lucha por la vida de Lafay. El médico de la expedición examinó la fractura y colocó una férula provisional hecha con materiales improvisados. La lesión era grave. El hueso del antebrazo estaba roto y se requería atención médica urgente en condiciones normales. La morfina mitigó el dolor que atormentó a Lafay durante todos los días del descenso. Los escaladores le ayudaron a quitarse la ropa congelada y le envolvieron en sacos de dormir calientes. 5 días sin comida ni agua, con un frío y un esfuerzo físico extremos, habían llevado su cuerpo al límite. Apenas podía tragar, tenía la garganta hinchada por la deshidratación. Los eslovenos le dieron té caliente con azúcar a pequeños sorbos, devolviéndole poco a poco la vida. Inmediatamente se envió por radio a Katmandú el mensaje de que era necesaria una evacuación urgente. Pero el tiempo, como si estuviera poniendo a prueba a Lafay por última vez, intervino de nuevo. Las fuertes lluvias en los valles hicieron imposible que el helicóptero de rescate se acercara. Lafay pasó 2 días en el campamento base esloveno, equilibrándose entre el agotamiento y la recuperación gradual. La mañana del 19 de octubre mejoró el tiempo. El sonido de un helicóptero que se acercaba resonó por todo el valle. Los pilotos, arriesgando sus vidas, consiguieron aterrizar el aparato en una pequeña zona cercana al campamento base. Lafay fue subido al helicóptero y se dirigió a Katmandú, donde ya le esperaban los médicos. En el hospital de Katmandú se descubrió que, además de un brazo roto y agotamiento general, Lafay había sufrido una leve congelación en los dedos de manos y pies. Pero dadas las condiciones en que había pasado sus últimos días, los médicos calificaron su estado de notablemente bueno. Muchos alpinistas han quedado discapacitados o han perdido dedos por congelación tras calvarios similares. Mientras Lafay se recuperaba en un hospital de Katmandú, se organizó una operación de búsqueda para localizar el cuerpo de Pierre Béguin. En cuanto mejoró el tiempo, varios helicópteros inspeccionaron la parte inferior de la cara sur y el glaciar situado a sus pies, donde se creía que estaba el alpinista muerto. La búsqueda se complicó por la amplitud del terreno. En una caída desde una altura de más de 1000 metros, el cuerpo de Béguin podría haber ido a parar a cualquiera de las numerosas grietas glaciares. La nieve recién caída por la tormenta dificultó aún más la tarea, ocultando todas las huellas de la caída. La búsqueda por tierra del cuerpo de Béguin se consideró demasiado peligrosa. El riesgo de avalanchas en la zona seguía siendo alto, y viajar por el glaciar agrietado sin conocer la ubicación exacta del fallecido sería un riesgo poco razonable para los rescatadores. Tras varios días de intentos infructuosos, se suspendió oficialmente la búsqueda. El cuerpo de Pierre Béguin, uno de los alpinistas más destacados de su generación, permanece en los hielos eternos del Annapurna, la montaña a la que dedicó gran parte de su vida. La historia de la ascensión de Béguin y Lafay al Annapurna, en octubre de 1992, cambió el mundo del alpinismo para siempre. El descenso de Lafay fue descrito por los expertos como el mayor autorrescate de la historia del Himalaya. El legendario alpinista Reinhold Messner, el primero en conquistar todos los 8000 del mundo, dijo que era una hazaña más allá de las capacidades humanas. Tras su recuperación, Lafay no abandonó el alpinismo. Al contrario, la tragedia pareció darle nuevas fuerzas. En 1993, regresó al Himalaya y escaló el pico Cho Oyu, de 8.201 metros de altura. En 1994, escaló en solitario una nueva ruta en la cara norte del Shisha Pangma, pero el Annapurna no le dejó marchar. Regresó a él 3 veces y finalmente alcanzó su cumbre en 2002, 10 años después de su trágico intento con Béguin. Esta historia ha tenido su continuación en el cine. En 2012, el director francés Christophe Reila realizó un documental, Survivre à l'Annapurna, Sobrevivir en el Annapurna, en el que se detallaban los sucesos de 1992. La película era un homenaje a Pierre Béguin y un testimonio de la increíble fortaleza de Jean-Christophe Lafay. En un sorprendente giro del destino, Lafay murió en 2006, durante un ascenso invernal en solitario al Makalu, otro pico de 8000 pies en el Himalaya. Desapareció a unos 7600 metros,
casi idéntico a su maestro Beggen 14 años antes. La historia se cerró de forma trágica. Ambos destacados alpinistas estaban para siempre en los brazos de los gigantes del Himalaya a los que habían dedicado sus vidas. Fue como si las propias montañas hubieran decidido que se quedaran con ellos. La cara sur del Annapurna permaneció mucho tiempo sin escalar en el estilo que Beggen y Lafay habían planeado. No fue hasta 2013 cuando el alpinista suizo Ueli Steck consiguió completar su ruta en solitario en 28 horas, un logro que se considera uno de los mayores de la historia del alpinismo. Steck dedicó su ascensión a la memoria de Begin y Lafay, cuyo intento de 1992 allanó el camino a las generaciones futuras. ¿Qué opina de esta historia? ¿Es un error la decisión de Begin de descender en medio de la tormenta? ¿O habría sido aún más peligrosa una larga espera en una tienda de campaña? ¿Qué impulsó a Lafay a volver una y otra vez al Annapurna? ¿Fue la culpa, un homenaje a su maestro, o el deseo de superar su miedo? Tal vez la cuestión más importante sea si el riesgo merece la pena para alcanzar los objetivos que se marcan los escaladores. Begin y Lafay buscaban el límite de las posibilidades humanas, y ambos lo encontraron en las montañas que amaban. Pero su historia también demostró algo más, de lo que es capaz un hombre cuando se juega la vida. Si te ha gustado esta historia, pon un like. Ayudará a que historias como esta encuentren su público. Suscríbete al canal. Hay muchas más historias emocionantes sobre la resistencia humana, el valor y la superación. Nos vemos en el próximo número. Hay una regla no escrita en el alpinismo. Cuando toca volver, se vuelve. Siempre. A altitudes en las que los aviones vuelan por debajo de ti, no hay segundas oportunidades, y puede que nunca amanezca. 3 alpinistas británicos rompieron esa regla una vez en mayo de 1999. Lo que siguió cambió sus vidas para siempre, y ha pasado a la historia del alpinismo norteamericano como un recordatorio de lo delgada que es la línea que separa el triunfo de la tragedia. Denali no es solo una montaña, es el coloso que corona la cordillera de Alaska, cuya cumbre de 6.200 metros reina sobre Norteamérica como señor indiscutible de las alturas. Los atabascanos locales la llaman la Gran Montaña, nombre que ha cambiado respecto a su anterior denominación, Monte McKinley, para reflejar no solo su superioridad física, sino también su poder sobre las vidas de quienes se atreven a desafiarla. A diferencia de los gigantes del Himalaya, cuya reputación se basa en la altitud pura, el Denali forjó su fama en los fuegos de la brutalidad ártica. Esta montaña está a solo 160 kilómetros del Círculo Polar Ártico, lo que hace que su clima sea despiadado. En invierno, las temperaturas descienden regularmente hasta los 41 degrees, y los vientos huracanados de hasta 112 km por hora hacen que cada trozo de piel expuesto sea víctima potencial de la congelación. Incluso en verano, en plena temporada de escalada, el tiempo puede cambiar en cuestión de horas de una calma templada a una tormenta feroz. Desde la primera ascensión en 1913 hasta 2006, el Denali se ha cobrado 96 vidas. Estadísticamente, eso significa que aproximadamente 1 de cada 300 escaladores que pisaron sus laderas no regresó. Los principales asesinos aquí no son ni las avalanchas ni las caídas, sino un insidioso trío: el mal de altura, la hipotermia y la congelación. En el aire enrarecido de los 4200 metros, el cuerpo humano empieza a deteriorarse rápidamente. Los pulmones toman oxígeno con avidez, el cerebro pierde claridad y el cuerpo se niega gradualmente a obedecer órdenes. Hay varias rutas para llegar a la cima del Denali, pero la mayoría de los alpinistas toman la ruta relativamente sencilla del West Buttress. Solo unos pocos se aventuran por la técnicamente difícil ruta West Rib. Mientras que West Buttress es una concurrida autopista de montaña, con campamentos establecidos y senderos trillados. West Rib es un sendero solitario para unos pocos elegidos. Aquí, las empinadas paredes de hielo,
con pendientes de hasta 50 grados, se sustituyen por estrechas crestas donde cada paso requiere una concentración absoluta. Durante 5 kilómetros, la ruta gana unos increíbles 3.600 metros de altitud. Es casi como subir una escalera vertical hacia el cielo. Fue esta ruta, la West Rib, la que eligió el equipo británico cuando llegó a Alaska en mayo de 1999. No podían saber que su ascenso no solo pondría a prueba los límites de la resistencia humana, sino que también sería el punto de partida de uno de los rescates más impresionantes de la historia del Denali. Para Steve Ball, un escalador de 42 años de Skipton, Inglaterra, la ascensión al Denali iba a ser la siguiente cumbre de su impresionante carrera. Alto, con arrugas alrededor de los ojos por los años, bajo el sol de la montaña, Steve era un ejemplo clásico de líder. Tranquilo, juicioso y experimentado. Denali era un punto culminante para él, una forma de demostrar que, incluso con 42 años, podía enfrentarse a una de las rutas técnicamente más difíciles de Norteamérica. Su compañero, Anthony Hollingshead, de 33 años, tenía una fuerza física que era la envidia de muchos. De complexión fuerte y sonrisa franca, era un enlace fiable, alguien capaz de calmar situaciones tensas y que no dudaba en asumir las cargas más pesadas. Su larga amistad con Steve creó un equilibrio perfecto. Donde Steve planificaba, Anthony ejecutaba. El tercer participante fue Nigel Bardy, de 29 años, para quien el Denali representaba su primer verdadero desafío a gran altitud. Delgado, de movimientos enérgicos, poseía las aptitudes necesarias para realizar ascensiones exigentes, pero nunca había escalado tales alturas. Para él, la expedición era una oportunidad de demostrar que era digno de estar al lado de los mejores alpinistas británicos. La idea de conquistar el Denali nació durante una cena en casa de Anthony en el invierno de 1998. Nigel se desanimó ante la repentina sugerencia de Steve. ¿Qué tal si el año que viene vamos a Alaska y escalamos el McKinley? Antes de darse cuenta de la magnitud de lo que se avecinaba, ya había aceptado. La elección de la ruta, West Rib, en lugar de la habitual West Buttress, reflejaba la ambición del equipo. No todo el mundo se hubiera aventurado por una ruta en la que las empinadas laderas de hielo se alternan con afiladas crestas y profundas grietas. Pero para este trío, la dificultad formaba parte del atractivo. El 3 de mayo de 1999, una avioneta descendió sobre el glaciar Kahiltna a 2.200 metros de altitud. Steve, Anthony y Nigel pisaron la nieve reluciente y el abismo vertical de Denali apareció ante ellos por primera vez en toda su belleza. Tenían por delante 17 kilómetros de glaciares y grietas antes de llegar al pie de la costilla. Los 17 días siguientes se fundieron en un ritmo continuo. Subir, montar el campamento, aclimatarse, volver a subir. Cada uno llevaba 54 kilos de equipo. Llevaban comida para 25 días, tiendas, sacos de dormir, hornillos, equipo de alpinismo. Todo lo que necesitaban para sobrevivir en condiciones extremas. El viaje desde el campamento base hasta el pie de la costilla oeste fue un reto en sí mismo. El glaciar Kahiltna era un laberinto de grietas ocultas, por las que el equipo se movía a trompicones. Al 10º día de ascenso, habían alcanzado una altitud de 4.200 metros. Aquí, el aire contiene solo el 60% del oxígeno del nivel del mar. Tras 2 días de aclimatación, pasaron a la parte técnicamente más difícil de la ruta. La pendiente media aquí alcanzaba los 45 y 50 grados, y las empinadas laderas de hielo requerían la instalación de líneas de vida. Steve fue el primero, bajando los escalones. Anthony le siguió, y Nigel, impresionado por la dificultad del terreno, aprendió cuidadosamente su técnica. El 18 de mayo, tras 17 días de agotadora escalada, el equipo acampó a 4.900 metros. El parte meteorológico prometía un tiempo relativamente tranquilo. Vientos suaves y un poco de nieve en la cumbre. Steve, siempre metódico, hizo una sugerencia que más tarde desempeñaría un papel fatal.
Subida rápida, bajada rápida. Dejemos aquí todo el equipo innecesario y vayamos ligeros. La idea era tentadora. Sin pesadas mochilas, podrían moverse mucho más rápido, llegar a la cima y regresar antes del anochecer. Además, el pronóstico era favorable. Esa noche, Steve notó un enrojecimiento en la mejilla de Nigel. ¿No te has puesto crema solar en la cara hoy?, le preguntó ansioso. Nigel admitió que se le había olvidado, un pequeño error que a esa altitud podía tener graves consecuencias. Asegúrate de ponértela mañana, insistió Steve, pero ni él ni Nigel podían imaginar lo profética que resultaría esta advertencia. El plan era sencillo: partir al amanecer, dejando en el campamento la tienda, los sacos de dormir, comida extra y un quemador de nieve. Llevaban lo mínimo: unas barritas energéticas y 2 botellas de agua cada uno. Ninguno de ellos había fijado una hora clara de regreso. Otra decisión crítica. En la excitación por alcanzar la cumbre, habían perdido de vista la regla básica del alpinismo de alta montaña: saber siempre cuándo volver, por muy cerca que esté el objetivo. El 19 de mayo de 1999, a las 8 de la mañana, 3 británicos iniciaron el ascenso desde una altitud de 4.900 metros. El día estaba despejado, con el sol reflejándose brillantemente en la superficie nevada. Con un equipo mínimo y fuerzas renovadas tras una noche de descanso, esperaban recorrer rápidamente los 1.300 metros hasta la cumbre. Nigel, contrariamente a la advertencia de Steve de ayer, se había olvidado de nuevo de ponerse crema solar en la cara, lo que pronto se convertiría en un grave problema. Las primeras horas de la ascensión fueron bien, pero la velocidad fue mucho menor de lo esperado. El aire enrarecido y las empinadas cuestas agotaron sus fuerzas incluso sin las pesadas mochilas. A las 17:30 solo habían alcanzado los 5.730 metros, donde se encontraron con Jack Tuckle, un escalador independiente que descendía tras un viaje de aclimatación. Tuckle observó con consternación su lento progreso y que se habían desviado a la derecha de la ruta óptima, eligiendo un tramo más empinado y difícil. A pesar de su preocupación por lo avanzado de la hora, Steve declaró con confianza su intención de alcanzar la cumbre y regresar, señalando su ligero equipo. Tuckle pasó media hora con ellos hablando de la ruta y del tiempo. Las condiciones eran relativamente tranquilas en ese momento, pero ya se formaban nubes lenticulares en el horizonte por el oeste, señal inequívoca de una tormenta inminente. A pesar de la advertencia meteorológica, el equipo decidió continuar el ascenso. Teniendo en cuenta la lentitud de sus movimientos y la falta de equipo de vivac, Tuckle comunicó su preocupación a los guardas del campamento base mientras descendía. A las 8 de la tarde, cuando el equipo alcanzó la altitud de 5.970 metros, conocida como el campo de fútbol, una meseta plana cerca de la cumbre, las condiciones habían empeorado drásticamente. Los vientos aumentaron hasta los 112 km por hora y las temperaturas cayeron en picado hasta los Una neblina blanca envolvía la meseta, reduciendo la visibilidad casi a cero. La situación empeoraba rápidamente. Las quemaduras solares de la cara de Nigel, ahora expuesta al frío y al viento brutales, empezaron a hincharse. Su ojo se hinchaba poco a poco, limitando su visibilidad. Steve mostró los primeros síntomas de hipotermia: escalofríos incontrolables y dificultad para pensar. Cuando comprobaron sus botellas de agua, descubrieron que el agua estaba congelada. Sin un quemador para derretir la nieve, se enfrentaban a un grave riesgo de deshidratación, lo que es críticamente peligroso a esta altitud. Intentar continuar hacia la cumbre se estaba convirtiendo en un riesgo mortal. Al darse cuenta del peligro, el trío empezó a navegar con la brújula, tratando de encontrar algún refugio del despiadado viento. La visibilidad en medio de la tormenta era tan baja que apenas podían verse a unos metros de distancia. La suerte les sonrió hacia las 23:00 cuando se toparon con una profunda grieta de nieve. Utilizando piolets, ensancharon la entrada, creando un pequeño refugio contra el viento. El refugio no les proporcionó calor, pero les protegió del viento cortante,
dándoles un respiro muy necesario. En el estrecho espacio de la grieta, Anthony se dio cuenta de que Nigel tenía la cara muy hinchada. Su ojo derecho estaba casi completamente cerrado y su mejilla había adquirido un color lívido antinatural, lo que indicaba una congelación grave. Steve también estaba en mal estado. A pesar de su fuerza física y su experiencia, su cuerpo no podía soportar el frío extremo sin poder entrar en calor. Las palabras de Steve de que necesitaba su ayuda fueron una llamada de atención para Anthony y Nigel. En todos sus años de escalada juntos, nunca había pedido ayuda. Anthony, que era el que estaba en mejores condiciones de los tres, asumió el papel de cuidador. Compartió su calor corporal, tratando de mantener caliente a Steve, y comprobó regularmente el estado de Nigel. La noche parecía interminable, sin que nadie pudiera dormir debido al frío y la ansiedad. Conscientes de la gravedad de la situación, tomaron la difícil decisión de utilizar una radio CB para enviar señales de socorro. Para los escaladores experimentados, acostumbrados a depender únicamente de sí mismos, fue un reconocimiento de la gravedad de su situación. A las 3:00 del 20 de mayo, una señal débil llegó al campamento base. Debido al bajo nivel de carga de la batería, la comunicación se limitaba a una serie de clics, sin posibilidad de comunicación de voz. El campamento base respondió que el rescate no comenzaría hasta el amanecer debido a las condiciones meteorológicas. En la mañana del 20 de mayo, el estado de Steve había mejorado gracias a los cuidados de Anthony. La tormenta se había debilitado ligeramente y la visibilidad había mejorado. En un momento de claridad pudieron ver la cumbre que parecía tan cercana. Anthony sugirió que subieran un poco más y evaluaran la situación, señalando que ya habían enviado una llamada de socorro, pero que ahora se encontraban mejor. Caminaron una corta distancia hacia arriba para evaluar la situación. La cima atraía por su proximidad, pero una mirada al rostro hinchado de Nigel les hizo darse cuenta de la gravedad de la situación. Anthony insistió en la necesidad de bajar a Nigel, y Steve estuvo de acuerdo. Su fugaz fantasía de la cumbre se desvaneció ante la realidad. Mientras se disponía a descender, Nigel se enganchó accidentalmente el codo en la radio, que se deslizó por la pendiente y cayó. Aunque consiguió encontrar el aparato, estaba dañado y su única comunicación con el mundo exterior quedó cortada. El descenso empezó duro. Nigel, con los ojos casi completamente cerrados y graves congelaciones en la cara, luchaba por coordinar sus movimientos. Anthony le ayudó y Steve se adelantó, eligiendo la ruta más segura. Hacia las 4:30 de la madrugada, Nigel resbaló y arrastró a sus compañeros. Se deslizaron casi 90 metros por la ladera antes de poder detenerse con piolets. Afortunadamente, nadie resultó herido de gravedad, pero el incidente puso de relieve el peligro de su posición. Steve, tras evaluar la situación, tomó la difícil decisión de descender solo por la West Buttress, para encontrar a otros escaladores y organizar la ayuda. Era su única posibilidad de rescate. Anthony le preguntó sobre la certeza de esta decisión, dándose cuenta de su altruismo. Steve les aseguró que todo iría bien y comenzó el descenso a las 13:30. Eligió la ruta más popular de la West Buttress, con la esperanza de encontrarse con otros escaladores, pero el tiempo volvió a empeorar y la visibilidad se redujo casi a cero. Apresurado y desesperado, Steve decidió descender sin seguro por el tobogán de hielo, creyendo que era la ruta más rápida. El error fatal se produjo cuando el hielo bajo sus pies se resquebrajó. Steve perdió el equilibrio y empezó a deslizarse sin control. La caída se prolongó durante más de 335 metros hasta que finalmente se detuvo, sufriendo una fractura abierta de la pierna izquierda y múltiples lesiones. Tendido sobre la nieve, con un hueso sobresaliendo de su ropa desgarrada, estaba atrapado, demasiado herido para moverse, demasiado lejos de la ruta para ser detectado fácilmente. La temperatura seguía bajando y las posibilidades de rescate se hacían cada vez más difíciles. El amanecer del 20 de mayo trajo consigo una ligera mejora del tiempo, pero para los tres alpinistas británicos, separados a más de 5.800 metros sobre el nivel del mar, fue un pequeño consuelo. En el campamento base de Kahiltna,
El comandante de la operación, J.D. Sweet, recibió una llamada de alarma a primera hora de la mañana. La llamada de socorro, retransmitida por el equipo el día anterior, puso en marcha una de las operaciones de rescate más complejas de la historia de Denali. A las 8:30 horas, un avión de transporte militar LC-130 despegó de Anchorage y empezó a patrullar la zona siniestrada en un intento de obtener información más precisa sobre la ubicación de los escaladores. Al mismo tiempo, el Servicio de Parques Nacionales movilizó a los equipos de rescate y avisó al Centro de Coordinación de Rescates. A las 11:22 horas, un pequeño avión Cessna con un guarda forestal a bordo, pilotado por Jay Hudson, sobrevoló la zona a una altitud de 5.800 metros y avistó a 3 personas, 2 de pie y una tumbada. Debido a las fuertes turbulencias, el piloto se vio obligado a descender y aterrizar en el campamento base, pero obtuvo una valiosa información. Al menos los escaladores estaban vivos. Mientras tanto, Anthony y Nigel se quedaron solos a 5.800 metros, incomunicados y con escasas reservas de agua y comida. El estado de Nigel empeoraba por momentos. Tenía la cara tan hinchada que casi había perdido la vista, y la congelación de manos y pies era cada vez más grave. Anthony, a pesar de sus propias manos congeladas y su hombro magullado, siguió apoyando a su compañero, ayudándole a moverse y a mantener alta su moral. No sabían que un helicóptero Lama de gran altitud, con base en el campamento de Kahiltna, ya había intentado llegar hasta ellos. A lo largo del día, el helicóptero, pilotado por el experimentado Jim Hood, había subido varias veces hasta su ubicación, pero en cada ocasión se vio obligado a regresar debido a las extremas turbulencias y a la limitada visibilidad. Un equipo de rescate en tierra formado por 5 escaladores también comenzó a subir desde el campamento, situado a 4.300 metros, para ayudar a los alpinistas en apuros. Llevaban suministros médicos, comida, agua y ropa de abrigo. En cuanto a Steve, su situación empezaba a ser crítica. Estaba a unos 50-200 metros, gravemente herido, lejos de todas las rutas, prácticamente invisible para los aviones de búsqueda. Intentar moverse con una fractura abierta en la tibia no hacía más que empeorar su estado. Superando el dolor, intentó volver a subir la pendiente helada por la que acababa de caer, utilizando la pierna derecha con un gato atado a ella. Pero cada movimiento le producía un dolor insoportable, y el hueso de la pierna izquierda le rechinaba a cada paso. En un momento dado, el gato de la pierna derecha resbaló, haciéndole retroceder por la pendiente y agravando la lesión de la pierna izquierda. Steve se dio cuenta de que era inútil seguir intentando desplazarse por su cuenta. Su única opción era quedarse quieto y esperar que lo encontraran. Para aumentar las posibilidades de que le encontraran, empezó a tocar el silbato de vez en cuando, pero el sonido era casi totalmente absorbido por la inmensidad de la montaña. La noche del 20 de mayo, la operación de rescate registró importantes avances. Tras el 5º intento, el helicóptero Lama pudo entregar un paquete de material de supervivencia a una altitud de 5.940 metros a las 22:19 horas. El paquete contenía radios nuevas, comida, un saco de dormir y medicinas. A las 22:50 se estableció la comunicación de voz por radio, lo que permitió a los rescatadores evaluar el estado de Nigel y Anthony. Nigel se encontraba en estado crítico, con graves congelaciones en la cara y las manos, y pérdida de coordinación. Anthony también tenía las manos congeladas y el hombro derecho magullado, pero su estado era más estable. También informaron de que Steve se había separado del grupo a las 13:30 horas, con la intención de descender por la ruta de la West Buttress. Tras evaluar la situación, se tomó la decisión de llevar a cabo una evacuación, utilizando la técnica de corto recorrido de suspender a los heridos de un cable bajo el helicóptero. Esta técnica es extremadamente peligrosa a esta altitud debido a la escasez de aire y a los vientos impredecibles. Pero no había otras opciones para una evacuación rápida. A las 23:23, Nigel fue asegurado con un arnés especial, conocido como el Anillo de Dios, y transportado con éxito al glaciar del campamento base. Un vertiginoso viaje de 5 minutos por cable
bajo un helicóptero a través del cielo nocturno de Alaska. Poco después de medianoche, Anthony también fue evacuado del mismo modo. En tierra, proporcionaron inmediatamente a los rescatadores información sobre Steve, su ruta prevista y su estado, antes de ser enviados al Hospital Providence Medical Center de Anchorage. Ahora todos los esfuerzos de los rescatadores se centraban en encontrar al tercer miembro de la expedición. A la mañana siguiente, 21 de mayo, varios equipos de rescate salieron del campamento situado a 4.300 metros en busca de Steve. A las 11:00 horas, un avión despegó de Talkeetna para realizar una búsqueda aérea de todas las rutas posibles para su descenso. A pesar de más de 20 sobrevuelos de la zona, los pilotos no pudieron localizar a Steve. Paralelamente a la búsqueda aérea, el equipo de tierra peinó metódicamente la ruta de West Buttress. Tras horas de búsqueda en condiciones extremas, finalmente localizaron a Steve bajo el paso de Denali. Para sorpresa de los rescatadores, después de pasar 15 horas en el frío con una fractura abierta, seguía consciente, aunque sufría hipotermia grave. El equipo avisó inmediatamente al campamento base y el helicóptero Lama comenzó los preparativos para otra difícil evacuación. El piloto consideró que el lugar donde se encontraba Steve no era apto para el aterrizaje y dejó caer primeros suministros antes de regresar al campamento base para elaborar un nuevo plan. Se tomó la decisión de llevar a cabo otra operación de corto recorrido. A las 17:17, Steve llegó sano y salvo al campamento base, asegurado en un sistema de transporte especial conocido como Bowman Bag. Desde allí, fue enviado inmediatamente al mismo centro médico de Anchorage, donde sus compañeros habían sido trasladados antes. El rescate a 5.940 metros fue un récord norteamericano y una demostración de la excepcional destreza de los pilotos y rescatadores del Servicio de Parques Nacionales, que trabajaron en las condiciones más adversas hasta los límites de las capacidades humanas y del equipo. Para los 3 escaladores británicos, el calvario no había hecho más que empezar. Tras 2 semanas de cuidados intensivos en Alaska, Steve fue enviado al Reino Unido, donde debía pasar 6 meses en el hospital, seguidos de 2 años de rehabilitación. Debido a las graves congelaciones, tuvieron que amputarle todos los dedos de la mano izquierda y el pulgar de la derecha, la parte central de la palma de la mano izquierda, la pierna izquierda por debajo de la rodilla y el pie derecho hasta la mitad. También sufrió heridas leves en la nariz. Anthony y Nigel también sufrieron graves lesiones por congelación. Anthony perdió 2 dedos y Nigel todos los dedos de manos y pies. Nigel también necesitó injertos de piel para repararse la mejilla y la nariz. Los años de rehabilitación física y psicológica cambiaron a los 3 escaladores, pero no quebraron su espíritu. Nigel Bardi, tras perder todos los dedos de manos y pies, convirtió su lesión en una fuente de fortaleza, convirtiéndose en orador motivacional y autor de Ons Bitten. Su historia inspira a personas de todo el mundo, demostrando que incluso los retos más difíciles pueden superarse. He podido ir a muchos lugares del mundo después de todo lo que me ha pasado, incluidos el Ártico y el Himalaya. Simplemente escalo un poco más despacio, dice Nigel, cuya fortaleza le ha permitido no solo volver a una vida activa, sino también seguir haciendo lo que le gusta: montañismo. Steve Ball, a pesar de sus múltiples amputaciones, también ha vuelto a la vida activa. No ha dejado de practicar deporte, sigue corriendo, haciendo senderismo, escalada en roca, alpinismo, snowboard y esquí. Para él, la montaña sigue siendo una fuente de alegría y un reto que no tiene intención de abandonar, a pesar de sus limitaciones físicas. Anthony Hollingshead, que perdió 2 dedos, sigue en contacto con sus compañeros de expedición. Steve me ha preguntado si queremos volver e intentarlo de nuevo. Y me gustaría pensar que algún día organizaremos una nueva expedición. Quizá los 3, dice, demostrando un espíritu de aventura insaciable, que ni siquiera la tragedia del Denali pudo doblegar. El incidente de 1999 tuvo repercusiones no solo en las vidas de los directamente implicados, sino también en la comunidad montañera en su conjunto.
puso de relieve los peligros de adoptar un enfoque fácil a la hora de escalar rutas técnicamente difíciles y climáticamente duras como la West Rim. Después de este incidente, los guardas del Servicio de Parques Nacionales empezaron a hacer hincapié en la formación de los escaladores, insistiendo en que llevaran equipo completo de emergencia, incluidos hornillos para derretir la nieve y equipo de vivac, incluso para las escaladas de un día. La altitud récord de la operación de rescate también influyó en el desarrollo de técnicas de rescate a gran altitud, confirmando la eficacia de los helicópteros Lama y las técnicas de corto recorrido en condiciones extremas. En 2024, 25 años después de la trágica ascensión, Nigel Bardy regresó al Denali con un equipo de rodaje de documentales. El viaje fue un simbólico final del círculo. Un hombre, que casi había perdido la vida en las laderas de esta montaña, había vuelto para enfrentarse a sus recuerdos y miedos. Perdí mis dedos, pero no mi pasión por las montañas, dice Nigel, cuya historia fue un testimonio de la increíble fortaleza que ayuda a parceras a la gente no solo a sobrevivir, sino a prosperar después de los retos más duros. Para Steve, Anthony y Nigel, los acontecimientos de mayo de 1999 no fueron el final, sino un nuevo comienzo. Una historia no de derrota, sino del triunfo de la voluntad humana sobre obstáculos aparentemente insuperables. Su experiencia recuerda a todos los alpinistas que a altitudes en las que los aviones vuelan por debajo de uno, las decisiones tienen consecuencias irreversibles y que la preparación y la precaución significan más que las ambiciones más audaces. La historia de Steve, Anthony y Nigel hace reflexionar sobre la delgada línea que separa el valor de la temeridad, entre la pasión por la montaña y el precio que a veces hay que pagar por esa pasión. ¿Qué hace que la gente vuelva una y otra vez a las cumbres más peligrosas del mundo, incluso después de haber mirado a la cara a la muerte? ¿Merece la pena el momento de triunfo en la cima por los riesgos que corren los escaladores? ¿Y si Nigel y Steve, después de perder dedos y miembros, volvieron a las montañas? ¿Significa eso que la verdadera pasión no conoce barreras? ¿O es una forma de obsesión que con demasiada frecuencia idealizamos? O tal vez todos podamos encontrar algo en esta historia que sea importante para nosotros. Un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse de ellas. Si te ha gustado esta historia de supervivencia en las condiciones más extremas, dale un like y suscríbete al canal. Te esperan más historias emocionantes de personas que han desafiado a los elementos y a sí mismas. Cuídate, y nos vemos pronto en los próximos episodios. Imagínate, estás en la cima de tu orgullo, confiado en tu propia invulnerabilidad. Y unas horas más tarde, una naturaleza aparentemente inofensiva convierte tu confianza en cenizas, dejándote solo ante la elección más aterradora de tu vida. En el corazón de Oregón se alza majestuoso el Monte Hood, un antiguo estratovolcán cuya cima alcanza los 3.429 metros de altura. Este gigante dormido, que entró en erupción por última vez en 1865, es el punto más alto del estado y el cuarto pico más alto de la Cordillera de las Cascadas, que se extiende desde el Monte Garibaldi, en Columbia Británica, hasta el Monte Lassen, en el norte de California. Cada año, unos 10.000 escaladores intentan hacer cumbre. A primera vista, su proximidad a Portland y su acceso relativamente fácil dan la engañosa impresión de ser una excursión fácil. Pero el Monte Hood esconde sus propios secretos. De sus entrañas salen constantemente fumarolas de vapor que recuerdan su naturaleza volcánica. Y sus laderas encierran muchos peligros: traicioneras grietas glaciares, repentinos desprendimientos de rocas y avalanchas, y traicioneros campos de hielo. Marzo por estos lares es una época especialmente impredecible. La primavera lucha con el paso del invierno, creando condiciones que pueden coger por sorpresa incluso a un montañero experimentado. El tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. Los cielos despejados se cubren de repente de nubes. La visibilidad se reduce a cero
y un viento helado convierte cualquier ascensión en un auténtico desafío. Es en este mes crucial, cuando la naturaleza parece poner a prueba la determinación de cualquiera que se atreva a desafiarla, cuando tiene lugar esta historia. Una historia de supervivencia que cambió la vida de un hombre para siempre. Mary Grimm, de 23 años, siempre ha sido una persona de acción. Era conocida en la comunidad excursionista como una viajera experimentada capaz de afrontar cualquier reto en el sendero. Su camino hacia el alpinismo serio comenzó en 2010, cuando se decidió por la ambiciosa aventura de recorrer a pie todo el Pacific Crest Trail, una de las rutas de senderismo más famosas de Estados Unidos. Por aquel entonces era una mochilera principiante verde, pero eso no le impidió intentar recorrer los 3.000 kilómetros que separan la frontera mexicana de Canadá. 5 meses en el Pacific Crest Trail fueron para ella una auténtica escuela de supervivencia. Aprendió a leer el tiempo, a navegar en condiciones difíciles y a distribuir sus fuerzas en largas caminatas. La ruta la llevó a través de la alta Sierra Nevada, donde Mary ascendió a altitudes de hasta 4.000 metros. Más de una vez se desvió de la ruta principal para escalar picos cercanos, perfeccionando sus habilidades en la montaña. Esta ruta le enseñó lo más importante: a confiar en sí misma y a no rendirse nunca. Pero ni siquiera esta impresionante experiencia la preparó para el alpinismo técnico. Aunque Mary podía hablar durante horas sobre cómo preparar correctamente una mochila o elegir un lugar para acampar, nunca había trabajado con un piolet en condiciones invernales serias. Su confianza en sí misma, reforzada por su éxito en el Pacific Crest Trail, creó una peligrosa ilusión de preparación para cualquier desafío de montaña. El Monte Hood se convirtió en su obsesión. Durante 3 años seguidos, Mary intentó organizar una ascensión, pero cada vez algo salía mal. Los amigos no podían salir por motivos de trabajo. El tiempo empeoraba en el último momento. Incluso un guía experimentado se negó una vez a dirigir al grupo tras ver señales de una tormenta inminente. Cada intento fallido no hacía sino reforzar su determinación. Mary viajaba a menudo al pie de la montaña, estudiando las rutas, imaginándose en la cima. Hood parecía burlarse de ella, apareciendo en todo su esplendor en los días despejados y escondiéndose entre las nubes cuando estaba lista para escalar. En marzo de 2013, el vaso de su paciencia se había agotado. Tras otro revés en sus planes de escalada con su grupo, Mary tomó una decisión que los escaladores experimentados calificarían de temeraria. Decidió asaltar la cumbre en solitario. Después de todo, ¿no era eso lo que el Pacific Crest Trail le había enseñado? ¿La capacidad de enfrentarse a la adversidad por sí misma? Su confianza en sí misma, rayana en la arrogancia, ahogó la voz de la razón. Mary estaba convencida de que podía atravesar cualquier obstáculo con su persistencia, como había hecho tantas veces antes. La noche del 23 de marzo, preparó metódicamente su mochila para hacer realidad un sueño largamente acariciado. No tenía ni idea de que este campo de entrenamiento sería el comienzo de una lucha de 6 días por la supervivencia en algunas de las condiciones más duras a las que una persona puede enfrentarse en las montañas. Mary aún tenía que aprender que, a veces, la línea que separa un sueño de una pesadilla puede ser más fina que la hoja de un piolet. La mañana del 24 de marzo de 2013 fue sorprendentemente tranquila. Mary llegó al Timberline Lodge, un hotel histórico situado a 2.000 metros de altura que sirve de punto de partida para la mayoría de las ascensiones al Hood. El aparcamiento estaba casi vacío. Los escaladores experimentados suelen comenzar sus ascensiones de madrugada para poder descender antes de que empeore el tiempo. Pero Mary no se alarmó. Su equipo habría alarmado a cualquier instructor de escalada. En lugar de ropa de abrigo especializada en escalada invernal, llevaba unas mallas de correr normales con unos pantalones cortos por encima, una chaqueta ligera y unas sencillas zapatillas de trail. Un equipo más adecuado para un footing primaveral que para una escalada invernal seria. La destartalada mochila de mis padres contenía el kit mínimo de supervivencia: un simple piolet, un poncho de plástico fino,
unas barritas Nutri-Grain, un paquete de galletas Kibler y algunas semillas de chía. No había saco de dormir caliente, ni tienda de campaña, ni capas extra de ropa. No había llevado baliza de emergencia ni GPS y, en su autocomplacencia, ni siquiera había dejado a nadie información sobre la ruta prevista. Un error fatal que más tarde le causaría estragos. Las primeras horas de la ascensión transcurrieron con relativa normalidad. Mary ascendió con paso firme por la ruta sur, admirando las vistas. El tiempo, favorable al principio, empezó a cambiar gradualmente. Por encima de los 2000 metros, vio los primeros indicios de problemas inminentes. El cielo se cubrió de nubes densas y el viento se hizo cada vez más penetrante. Pero Mary siguió subiendo. Había esperado demasiado este momento como para dar marcha atrás por culpa de unas pocas nubes. Confiaba en llegar a la cima antes de que el tiempo empeorara. Esta decisión fue el comienzo de una cadena de acontecimientos que convertirían su deseada escalada en una auténtica pesadilla. Fue en ese momento cuando el monte Hood le estaba preparando una cruel lección. A medida que ascendía por encima de los 9000 pies, Mary notó que el tiempo cambiaba rápidamente. El cielo despejado se cubrió de pesadas nubes, que descendían cada vez más, como si cubrieran la montaña con una gruesa manta. El viento, apenas perceptible una hora antes, había aumentado a fuerza de vendaval. La visibilidad empeoraba por momentos hasta que Mary se encontró en lo que los alpinistas experimentados llaman ruido blanco, cuando el cielo y la nieve se funden en un velo blanco, borrando todos los puntos de referencia. En cuestión de minutos, el mundo que la rodeaba cambió hasta volverse irreconocible. La visibilidad se redujo casi a cero. El viento penetrante aumentó tanto que cada paso resultaba difícil. La nieve, impulsada por las feroces ráfagas, azotaba dolorosamente su cara, y el frío penetraba incluso a través de las capas de su ropa. Mary estaba atrapada en una clásica tormenta de montaña, considerada por los alpinistas experimentados como uno de los fenómenos más peligrosos de la montaña. En algún lugar, en una empinada ladera cubierta de hielo y nieve, por fin se dio cuenta de la gravedad de su situación. Sus guantes empapados apenas le ayudaban a protegerse del frío y tenía que alternar entre esconder las manos en los bolsillos de la chaqueta para intentar mantener el calor. Su piolet, su única red de seguridad en la empinada ladera, resbalaba en el duro hielo. En un momento dado, a través de la neblina blanca, vio algo que le encogió el corazón. La silueta oscura de un acantilado escarpado cubierto de costra de hielo apareció frente a ella como un muro inexpugnable. Incluso con el equipo adecuado y buen tiempo, este tramo supondría un serio desafío técnico. En las condiciones actuales, sería un suicidio continuar la escalada. Por primera vez en todo el día, Mary estaba realmente asustada. Dio media vuelta y trató de encontrar el camino de bajada, pero en las condiciones de ruido blanco era casi imposible. La brújula era inútil. No podía saber dónde estaba la ladera sur con el camino trillado. La nieve y el viento convirtieron el mundo familiar en un interminable espacio blanco, donde arriba y abajo parecían haber intercambiado sus lugares. Cada paso podía conducir al rescate o a otro tramo peligroso. El cansancio y el frío empezaban a hacer mella. Ya me costaba sujetar el piolet con los dedos, y la ropa empapada parecía succionarme los últimos restos de calor. Al darse cuenta de que necesitaba descender a una altitud más baja lo antes posible, Mary tomó la desesperada medida de utilizar una técnica de deslizamiento controlado. En condiciones normales, se trata de una técnica estándar. Un escalador se desliza sentado en una pendiente, controlando su velocidad con un piolet. Pero en condiciones de visibilidad casi nula, esta maniobra era como una ruleta rusa. Cuando empezó a deslizarse, se dio cuenta casi de inmediato de que había cometido un error fatal. En la oscuridad y el remolino de nieve, no se percató de la suave pendiente que se precipitaba hacia abajo. El piolet, su único medio de frenado, resbalaba sobre el hielo, incapaz de encontrar un punto de apoyo. Una repentina ráfaga de viento la desequilibró por completo. Su cuerpo comenzó a caer desordenadamente por la pendiente, ganando una velocidad mortal.
En esos segundos interminables, lo único que podía hacer era llevarse las manos al pecho y tratar de bracear, con la esperanza de que el siguiente golpe no fuera el último. 40 pies de caída libre terminaron con una serie de duros impactos contra el hielo y los árboles. Cuando por fin se detuvo, su primer pensamiento fue: «Estoy viva». Pero la alegría de darse cuenta de ello fue rápidamente sustituida por un dolor agudo en la pierna. En plena oscuridad, en algún lugar de la ladera occidental de la montaña, lejos de su ruta prevista, herida y congelada, Mary se encontró en lo que los escaladores llaman su peor pesadilla, y la noche no había hecho más que empezar. Lo primero de lo que se dio cuenta Mary tras su caída fue de que seguía viva. Tumbada en la nieve, revisó metódicamente su cuerpo en busca de heridas. Movía los brazos, pero le dolía mucho la pierna izquierda. A la luz de su linterna frontal, vio un gran corte en el muslo. El frío mitigaba parcialmente el dolor, pero Mary sabía que este alivio temporal podía convertirse en un nuevo peligro. La noche se acercaba inexorablemente. Su ropa empapada se estaba cubriendo de hielo y la temperatura seguía bajando. Lo primero que hizo fue sacar el teléfono, pero no había conexión, como esperaba. Pero ya no importaba. Nadie sabía que estaba en la montaña. Quedarse quieto significaba una muerte segura por hipotermia. Había que moverse. Cada intento de levantarse acababa en caída. Su pierna derecha se torcía, incapaz de soportar el peso. Tras varios intentos dolorosos, Mary se dio cuenta de que no podía andar. La única opción era arrastrarse. Apoyándose en su piolet y aferrándose a todo lo que podía agarrar, comenzó su lento y doloroso descenso por la pendiente. En la oscuridad, su linterna revelaba imágenes espeluznantes: acantilados escarpados, grietas profundas, campos de hielo traicioneros. Se dio cuenta de que estaba en la ladera occidental de la montaña, lejos del punto de partida de su ruta. En lugar de la ladera sur, relativamente suave, estaba rodeada de un laberinto de hielo y rocas. Cada movimiento podía provocar una nueva caída. Cada pausa aumentaba el riesgo de morir congelada. Hacia medianoche, Mary se dio cuenta de que tenía que encontrar refugio. Sus ropas, empapadas de nieve, empezaron a convertirse en un caparazón helado. Los escalofríos eran tan intensos que le costaba sostener el piolet. Después de mucho buscar, encontró un pequeño hueco bajo un saliente rocoso, donde el viento era un poco más flojo. Sacó un poncho de plástico de la mochila e intentó crear una especie de refugio. La primera noche fue una verdadera prueba de fortaleza. La temperatura había descendido por debajo del punto de congelación y su ropa deportiva, diseñada para correr en climas cálidos, apenas la protegía del frío. Mary no podía permitirse dormir. Sabía que, en su estado, el sueño podía ser fatal. Para mantenerse caliente, movía constantemente los brazos y las piernas. Se masajeaba las extremidades e intentaba hacer ejercicios sencillos. Los primeros rayos del alba le hicieron darse cuenta de la gravedad de la situación. A la luz de la mañana, pudo por fin evaluar su situación. Un laberinto interminable de glaciares, acantilados y laderas escarpadas se extendía a su alrededor. Timberline Lodge y la Ruta del Sur quedaban en algún lugar lejano al otro lado de la montaña. Y por delante quedaba un nuevo día que traía consigo nuevos retos, y cada vez le quedaban menos fuerzas para enfrentarse a ellos. Los días siguientes se convirtieron en una interminable lucha por la supervivencia. Cada mañana se despertaba con un pensamiento: tenía que moverse. Pero, ¿hacia dónde? En la niebla que periódicamente envolvía las laderas, no podía determinar la dirección correcta. Mary se dio cuenta de que estaba en el lado oeste de la montaña, pero las empinadas laderas y la nieve profunda hacían casi imposible el movimiento. Al tercer día, los víveres se estaban agotando. Solo quedaban envoltorios de algunas barritas de cereales y un paquete de galletas. Su última esperanza era un puñado de semillas de chía, que decidió guardar hasta el momento crítico. El hambre aún era manejable,
pero la sed era uno de sus mayores retos. Mary no tardó en darse cuenta de que comer nieve directamente no era una opción. Solo aumentaría la hipotermia. La única solución era una botella de agua de plástico que llevaba en la mochila. La llenó de nieve, la apretó contra su pecho y respiró lentamente, dirigiendo el aire caliente hacia el plástico. El proceso fue insoportablemente largo. Necesitó 1 hora de respiración continua para derretir la nieve suficiente para beber unos sorbos de agua. En raros momentos soleados, colocaba la botella sobre zonas oscuras de roca, con la esperanza de que el calor del sol acelerara el proceso de derretimiento. Pero la mayoría de las veces tenía que confiar únicamente en el calor de su propio aliento. Al atardecer, cuando sus fuerzas se agotaban, incluso este sencillo proceso se convertía en un calvario. Cada exhalación le resultaba difícil y tenía los labios entumecidos por el contacto constante con la fría botella. En la ladera de la montaña, Mary encontró un lugar relativamente protegido bajo un saliente rocoso. Utilizando su piolet como improvisada pala, empezó a cavar metódicamente una depresión en la densa nieve. El trabajo era agotador, pero se dio cuenta de que este refugio era su única posibilidad de sobrevivir a las noches de montaña. La cueva de nieve era pequeña, apenas le permitía acurrucarse. Un fino poncho de plástico le servía tanto de cama como de improvisado techo para protegerse de la nieve que caía. Mary utilizó la mochila como protección parcial contra el viento, colocándola a la entrada del refugio. La temperatura dentro de la cueva era ligeramente más alta que fuera, pero no era suficiente. El frío seguía encontrando la forma de entrar por los más pequeños resquicios. Por la noche se acostaba con las rodillas apretadas contra el pecho, intentando mantener el preciado calor. Cada pocas horas tenía que salir a limpiar la nieve de la entrada. Temía quedarse dormida mientras dormía. La ropa empapada se le congelaba sobre el cuerpo, convirtiéndose en una coraza helada, y los dedos de las zapatillas empapadas perdían poco a poco la sensibilidad. El primer síntoma de una congelación inminente. Al 4.º día, Mary sintió que se le agotaban las fuerzas. Intentar arrastrarse por la nieve profunda le estaba agotando la energía. En los momentos de lucidez en la niebla, podía ver las laderas boscosas de abajo, tan cerca y a la vez tan fuera de su alcance. Pero bajar allí era perder la oportunidad de ser vista por los rescatadores, si es que la buscaban. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, Mary sintió que ya no podía negar lo evidente. Sacó el teléfono del bolsillo interior de la chaqueta, donde lo había guardado para protegerlo del frío, y vio que la batería se estaba quedando sin carga. Seguía sin haber conexión, pero la cámara seguía funcionando. Con manos temblorosas que apenas obedecían al frío, pulsó el botón de grabación. La luz del sol poniente caía sobre su rostro, acentuando las marcas de agotamiento y desesperación de los últimos días. «Mamá, papá». Su voz se entrecorta, se detiene varias veces, tratando de ordenar sus pensamientos. No quería que esto acabara así. Siento mi arrogancia, por no escucharte, por haberme ido sola. Cada palabra era difícil de decir, en parte por el cansancio, en parte por las emociones que la acompañaban. Habló de su amor por ellos, de lo mucho que apreciaba todo lo que habían hecho por ella, pidiéndoles que no se culparan por lo ocurrido. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, congelándose al instante en el aire helado. Cuando terminó, permaneció sentada durante largo rato, mirando la luz que se iba apagando. En ese momento, por primera vez, Mary se permitió el lujo de pensar en lo que había estado ahuyentando con tanta diligencia durante todos estos días, la idea de que podría no sobrevivir. Paradójicamente, esta constatación le produjo una extraña calma. Como si aceptara la posibilidad del peor de los desenlaces, por fin fue capaz de darse cuenta plenamente del valor de cada minuto de vida que aún le quedaba. La noche siguiente a la grabación del vídeo fue la más dura. El agotamiento había alcanzado un punto crítico, y el frío parecía penetrar en su alma. Mary empezó a caer en un estado de semidespertar,
en el que la realidad se mezclaba con las alucinaciones. Veía las luces de los helicópteros de rescate, oía las voces de la gente, pero cada vez que abría los ojos solo encontraba oscuridad y una nieve interminable. Al amanecer del quinto día, su cuerpo estaba al límite. Las últimas migajas de comida habían desaparecido, y sus intentos de derretir la nieve con el aliento ya no funcionaban. Estaba demasiado débil. Los calambres provocados por el frío eran tan fuertes que no podía controlarlos. En raros momentos de lucidez mental, Mary se dio cuenta de que, si la ayuda no llegaba en las próximas 24 horas, no tenía ninguna posibilidad. Al sexto día en la montaña, la realidad empezaba a desdibujarse para Mary. El agotamiento y el frío habían hecho mella en ella. Los periodos de lucidez eran cada vez más breves, sustituidos por extrañas visiones. A veces creía estar en casa, en una cama caliente, soñando toda la pesadilla. Pero el feroz viento de la montaña la devolvía cada vez a la cruda realidad. Estos días era como si la naturaleza pusiera a prueba su fuerza. Por la mañana, pequeñas avalanchas comenzaron a descender por las laderas. Algunas pasaban muy cerca de su refugio. La nieve de estas avalanchas cubría periódicamente la entrada de la cueva, y María tenía que cavar una y otra vez, perdiendo unas fuerzas preciosas. Cada vez que salía, corría el riesgo de ser arrastrada por otra avalancha. El último puñado de semillas de chía que había almacenado con tanto cuidado se había agotado el día anterior. Ahora su único alimento era la nieve, que se deshacía en la boca en pequeñas porciones. Hacía tiempo que su estómago había dejado de agitarse con espasmos de hambre. Ahora solo sentía vacío y una extraña ligereza en todo el cuerpo. Su cueva nevada, que antes parecía un refugio seguro, era ahora más bien una tumba. Las paredes se desmoronaban sin cesar y había que trabajar constantemente para reforzarlas. Y el poncho, cubierto de hielo, se había convertido en un duro caparazón. Apenas dormía por las noches, luchando contra el impulso irresistible de cerrar los ojos y dejarse dominar por el frío. En un momento de iluminación, Mary se dio cuenta de que tenía que cambiar de posición. Veía que las avalanchas eran cada vez más frecuentes y que su refugio actual era cada vez más peligroso. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, comenzó a moverse lentamente por la ladera, buscando un lugar más seguro. Cada movimiento era increíblemente difícil. Su pierna derecha estaba casi inmovilizada por el frío, mientras que la izquierda le recordaba constantemente el dolor agudo en el lugar de la herida. Mientras caminaba por la nieve profunda, cayó de repente con el pecho hundido en un pozo de nieve. Intentar salir solo empeoró la situación. La nieve se desmoronaba y sus fuerzas disminuían. En algún momento, el pánico se apoderó de su cabeza. Pensar que podría congelarse aquí, atrapada en la nieve, era insoportable. Pero fue en ese momento de desesperación absoluta cuando algo cambió en su mente. A través de la niebla del agotamiento y el miedo, llegó una voz interior que recordaba a la de su padre. Respira, solo respira. Se obligó a parar, a calmar su respiración, a evaluar la situación. Lenta y metódicamente, empezó a apisonar la nieve a su alrededor, creando algo parecido a escalones. Tardó casi una hora, pero finalmente consiguió salir. Cuando oscureció, Mary encontró por fin un pequeño saliente rocoso que creaba un refugio natural contra el viento. Aquí decidió quedarse. No porque fuera el lugar perfecto, sino porque ya no tenía fuerzas para buscar otro. Tras esforzarse por construir un nuevo refugio, empezó a rezar por primera vez en días. No por la salvación, ya casi no creía en ella, sino para que su familia sobreviviera a lo que estaba a punto de ocurrir. Aquella noche, algo se quebró en su alma, pero junto con la desesperación llegó una extraña calma, la que llega cuando uno acepta su destino. Sea cual sea, en los 6 días de ausencia de Mary, la vida no se había detenido. Su silencio inusualmente prolongado durante las vacaciones de primavera acabó por alarmar a sus amigos. El jueves 28 de marzo, su amiga Itzy, incapaz de soportar la ansiedad, llamó a la madre de Mary, Shelley. La inquietante llamada desencadenó una cadena de acontecimientos
que cambiaron para siempre el curso de esta historia. Cuando se descubrió que Mary no se había puesto en contacto desde el lunes y había faltado a varias reuniones con amigos, su padre Bruce recordó una frase que su hija había soltado casualmente sobre el monte Hood. Aunque ella había prometido no subir nunca sola a la montaña, su intuición le decía que era allí donde tenía que buscar. La familia se puso inmediatamente en contacto con las autoridades. El sábado 30 de marzo por la mañana se desplegó una operación de rescate masiva a los pies del monte Hood. La oficina del sheriff del condado de Clackamas movilizó todos los recursos disponibles. Portland Mountain Rescue, un equipo de rescate de élite especializado en operaciones a gran altitud, envió inmediatamente a sus escaladores más experimentados. Hood River Crack Rats, la organización de rescate de montaña más antigua del país, se unió a sus equipos de búsqueda. Mountain Wave Emergency desplegó un centro de mando móvil para coordinar a todos los participantes en la operación. Lo primero que encontraron los equipos de rescate fue el coche de Mary solo en el aparcamiento del Timberline Lodge. Dentro del coche, encontraron recibos de la tienda y otros pequeños detalles que confirmaban que ella había planeado la escalada. Este descubrimiento hizo que a los padres de Mary se les estrujara el corazón. Sus peores temores se habían confirmado. Su hija había subido a la montaña. Sola. Hacía 6 días. Los rescatadores se enfrentaban a una tarea de enormes proporciones. Sabían que Mary había comenzado su ascenso por la ruta sur, pero en 6 días podía haber acabado en cualquier lugar de la vasta zona de la montaña. Cada minuto contaba. Los escaladores experimentados se dieron cuenta de que las posibilidades de encontrar a alguien con vida después de tanto tiempo en la montaña disminuían rápidamente. Aquella mañana las condiciones eran casi perfectas para la búsqueda. Cielos despejados y buena visibilidad por primera vez en muchos días. El helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional Aérea de Oregón despegó hacia las 10 de la mañana. La tripulación, que realizaba un vuelo de prueba antes de la búsqueda a gran escala, empezó a inspeccionar metódicamente la ladera de la montaña. Mary se despertó en su refugio con una inesperada sensación de paz. Algo había cambiado en la atmósfera. Por primera vez en días, el sol asomaba, calentando el suelo helado con sus rayos. Salió de su escondite e intentó derretir la nieve con una botella. Fue entonces cuando lo oyó, el lejano parloteo de las aspas de un helicóptero. Al principio, Mary pensó que se trataba de otra alucinación, pero el sonido se hizo cada vez más nítido. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, empezó a agitar los brazos, a gritar, a hacer todo lo posible por llamar la atención. El helicóptero apareció por detrás de la ladera. Su silueta se perfilaba claramente contra el cielo azul. La tripulación lo divisó, una pequeña figura en la ladera blanca del glaciar Sandy, a unos 4.600 pies, muy por debajo y al oeste de la ruta estándar. Un helicóptero militar Black Hawk sobrevolaba la ladera y sus potentes aspas levantaban una auténtica tormenta de nieve. Mary, protegiéndose los ojos de la nieve que volaba en todas direcciones, observó cómo un médico de rescate descendía lentamente del vehículo con una cuerda. El cable se balanceaba con el viento, pero la profesionalidad de la tripulación permitió que el helicóptero se mantuviera prácticamente inmóvil. El médico aterrizó en una cresta cubierta de nieve a unos 15 metros por encima de su posición. Mientras caminaba por la nieve profunda hacia Mary, mantuvo contacto visual con ella en todo momento. ¿Eres Mary? Su grito apenas se abría paso entre el ruido de las hélices. Ella solo pudo asentir, sintiendo que las lágrimas se congelaban instantáneamente en sus mejillas. Era la primera vez en 6 días que veía a una persona viva. Tenemos que llegar al punto de evacuación. El médico señaló un punto en el que había una línea de vida, con un dispositivo de elevación. Unos 10 metros en diagonal hacia arriba, una distancia que en circunstancias normales podría recorrerse en 1 minuto. Pero a Mary, agotada tras 6 días de lucha por la vida, con una pierna herida y el cuerpo exhausto, este último tramo le parecía interminable. Empezó a arrastrarse lentamente por la nieve, agarrándose a cada bache. El médico la seguía de cerca, dispuesto a ayudarla en cualquier momento,
pero dándose cuenta de que tenía que hacerlo sola. La nieve era demasiado profunda para llevarla. Los últimos metros hasta el rescate no fueron más fáciles que todos los días anteriores de lucha por la vida, pero ahora volvía a tener un objetivo ante sus ojos. Cuando Mary llegó por fin al dispositivo de rescate, el médico la aseguró rápida y hábilmente en la silla especial. Se dio la señal y el cable comenzó a elevarlas lentamente hacia el helicóptero. El suelo empezó a retroceder y las escarpadas laderas del Monte Hood, que habían sido su prisión durante los últimos 6 días, fueron disminuyendo gradualmente. En la cabina del helicóptero, la envolvieron inmediatamente en mantas calientes y le administraron primeros auxilios. El Black Hawk puso rumbo a Portland, donde ya había un equipo médico preparado en el Legacy Emanuel Medical Center. Durante el vuelo, los médicos se sorprendieron al comprobar que, a pesar de haber pasado 6 días en condiciones extremas, Mary se encontraba en un estado relativamente estable. Estaba agotada, deshidratada, con una grave herida en la pierna y signos de congelación, pero aún consciente y capaz de responder a las preguntas. Sus padres la recibieron en el hospital. Al ver la cara de llanto de su madre y la mirada preocupada de su padre, Mary sintió una nueva emoción. Todos estos días había pensado que se despedía de ellos, pero ahora estaban aquí, cerca, vivos y reales. Lo primero que dijo entre lágrimas fue: «Siento haberte preocupado». Un examen médico reveló una herida grave en el muslo que requería cirugía y congelación en los pies. Los médicos se sorprendieron de que no sufriera hipotermia ni lesiones más graves. «Espero poder seguir corriendo descalza», bromeó Mary mientras los médicos le examinaban los dedos de los pies congelados. Esta capacidad para hacer bromas después de todas sus experiencias sorprendió incluso a los médicos. Al día siguiente, concedió una breve entrevista desde su habitación del hospital. «Tengo un propósito en la vida», dijo, «y ahora sé con certeza que no son solo palabras». Sus ojos brillaban con una nueva comprensión que solo se obtiene después de enfrentarse a la muerte y volver. En ese momento, ya sabía que esta historia cambiaría no solo su vida, sino la de los demás. 2 semanas en el hospital pasaron volando. Mientras los médicos luchaban contra los efectos de la congelación y trataban su pierna herida, Mary aprendía a apreciar las cosas sencillas: el calor de una manta, el sabor del agua, la posibilidad de tumbarse en una cama limpia. Cada día recuperaba fuerzas, pero también se daba cuenta de lo cerca que había estado de... La historia de Mary Grimm no terminó con su rescate del Monte Hood, sino que fue el comienzo de un nuevo viaje. 2 semanas en el hospital le dieron tiempo no solo para recuperarse físicamente, sino también para replantearse su vida. Mientras estaba en la habitación del hospital, sus pensamientos volvían a menudo a esos 6 días en la montaña, encontrando cada vez nuevas lecciones y significado en ellos. Tras el alta, empezó el largo trabajo de volver a la vida normal. La fisioterapia le ayudó a recuperar la movilidad de la pierna lesionada, y unos tratamientos especiales evitaron que sus dedos congelados sufrieran graves secuelas. Pero los cambios más importantes se estaban produciendo en su interior. Mary ya no era la chica segura de sí misma que pensaba que podía superar cualquier situación a base de tesón. Su actitud hacia las montañas y la naturaleza había cambiado para siempre. «Las montañas enseñan humildad», dijo más tarde en una entrevista. «Muestran lo pequeños y vulnerables que somos ante las fuerzas de la naturaleza». Pero esta comprensión vino acompañada de otra, la de la fuerza interior del ser humano para sobrevivir en las condiciones más duras. Poco a poco, empezó a surgir un nuevo camino en su vida. Cuando aún estaba en el hospital, Mary habló de su deseo de convertirse en traductora de la Biblia y trabajar con personas de lugares remotos del mundo. La experiencia en Mount Hood no hizo sino reforzar esa ambición. Cuando estás tan cerca de la muerte, empiezas a comprender realmente lo que es importante en la vida. No se trata de logros personales ni de abrir nuevos caminos.
Es la oportunidad de ayudar a los demás, de hacer algo realmente significativo. En 2022, Mary ha hecho realidad su sueño. Trabaja en Papúa Nueva Guinea con Wycliffe Bible Translators. Su vida está llena de un nuevo significado y propósito, muy lejos de sus anteriores ambiciones de escalar montañas. Pero cada vez que contempla las cadenas montañosas de esta tierra lejana, recuerda esos 6 días en la ladera del Monte Hood, días que le enseñaron a apreciar cada momento de la vida y le mostraron que a veces hay que perderse para encontrarse de verdad a uno mismo. Esta historia te hace preguntarte, ¿qué mueve a la gente que se adentra sola en la montaña? ¿Dónde está la línea que separa el valor de la temeridad? Y lo más importante, ¿realmente necesitamos estar al borde de la muerte para darnos cuenta de nuestro verdadero propósito? Quizá cada uno de ustedes tenga su propia historia de un momento que le cambió la vida. Compártala en los comentarios. Discutamos e intentemos encontrar juntos respuestas a estas difíciles preguntas. Si esta historia te ha enganchado tanto como a mí, dale a me gusta. Esto ayudará a que los algoritmos la muestren a quienes realmente les pueda interesar y la necesiten en este momento. Suscríbete al canal. Hay muchas más historias por venir sobre personas que han pasado por retos increíbles y han encontrado su camino a través de ellos. Y ahora me despido de vosotros. Cuídate y recuerda, a veces el destino nos da una segunda oportunidad por alguna razón.